Muchísimas gracias, Carolyn, Nayoni, Jessica, Violeta, Moisés, Harry, que va a entrar ahora. Pues bien, un verdadero placer para mí estar todas las semanas con ustedes, sobre todo siempre que tenemos la oportunidad de comparecer ante el pueblo dominicano, invocamos y elevamos una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento y sobre todo a los miles y millones de televidentes que tenemos allende los mares. Bueno, pues vamos a partir, doctor, preguntando que cómo actúa el azúcar o glucosa en el organismo, a propósito del tema que es el azúcar en el ser humano. El azúcar o glicemia es un carbohidrato. Los carbohidratos son derivados de los azúcares. Pero el tema que se ha escogido hoy es un tema trascendente, porque el tema de hoy tiene mucho que ver con el sistema nervioso central y con la absorción de nuestros nutrientes en el organismo. El azúcar viene siendo el combustible de un automóvil que nosotros necesitamos para vivir. ¿Por qué? Porque el órgano que más directamente tiene la recepción del azúcar es el cerebro. El cerebro es la gran computadora del ser humano. Del cerebro depende lo que tú acabas de decir, yo levantar la mano, buenos pensamientos, malos pensamientos, la memoria cognitiva. Ese importante órgano pues se nutre exclusivamente de azúcar. Pero el azúcar es fundamental para el desarrollo de la vida en condiciones normales. Cuando nosotros ingerimos nuestras calorías a través de los azúcares, pues entonces, ¿qué hace el organismo? El azúcar en nuestros alimentos llega al estómago, comienza la absorción hacia la sangre y es en el intestino delgado donde hemos dicho varias veces ocurre el gran milagro de la absorción de nuestros nutrientes de lo que comemos cada día en cada una de nuestras comidas. En eso están los carbohidratos, están las vitaminas, están los minerales, los aminoácidos, etc. Cada mineral y vitamina tiene una función fundamental. Por ejemplo, el calcio es responsable de tener una salud ósea. El hierro que está sobre todo en la carne y las hortalizas es fundamental para los glóbulos rojos. Y el azúcar es el que nutre los músculos, los huesos y el sistema general nervioso en sentido general. Al llegar al intestino delgado, pasa al torrente sanguíneo y se distribuye el azúcar que necesita el organismo para su nutrición. Por eso el desayuno es la comida más importante del día, porque cuando una persona le comienza a bajar los niveles de azúcar, siempre iniciamos el día con niveles de azúcar bajos. Entonces ahí está, fíjate que cuando tú te acabas de levantar no piensas correctamente, ¿qué voy a hacer hoy?, etcétera. Hay un pensamiento vago, pero el azúcar en sentido general, cuando llega al organismo, nutre nuestros órganos, sentidos y tejidos y es fundamental. Cuando el azúcar va a ser distribuida en el organismo, no entra a la sangre per se, va al torrente circulatorio, entonces tenemos una hormona. Es un tema muy complejo y yo voy a tratar de digerirlo bien porque sabemos que no estamos hablando a médicos, estamos hablando al pueblo en el sentido general de que entienda cuáles son los excesos, que es la fundamental del programa de hoy, cuáles son los excesos que puede producir el azúcar. Entonces, cuando ese azúcar entra en la sangre, necesita una hormona que se produce en el páncreas, que se denomina insulina. El páncreas es un órgano vital y esa insulina se genera a través de unas células que tenemos en el páncreas que se llaman los islotes de Langerhans. ¿Qué papel juega la insulina para ya terminar con la introducción y ustedes puedan hacer sus preguntas? La insulina es la llave que va a nutrir el cuerpo para distribuir cuándo y dónde el azúcar es necesario en las diferentes partes y en los diferentes órganos. El único órgano que no necesita insulina para ser distribuido en el organismo humano es el cerebro, que se nutre estrictamente de azúcar. El cerebro y el sistema nervioso central se nutren de azúcar. Por eso, cuando hay una hipoglicemia, le decía yo a Érico fuera de cámara, una hipoglicemia es mucho más peligroso que una hiperglicemia. O sea, una hipoglicemia significa cuando tú dices, me dio un bajón de azúcar. Y una hiperglicemia es cuando tú eres diabético, no te pones la insulina, no te tomas las pastillas, estás sobrepeso, ingieres una cantidad de comida. ¿Qué daño tan severo, doctor, puede provocar una hipoglicemia en el cerebro como tal?
El alcohol. El alcohol es el término de que utilizamos para decir estás borracho, estás prendido. ¿Qué pasa con el alcohol? El alcohol llega a la sangre. El alcohol es carbohidrato, pero fofo. La persona que ingiere más alcohol que comida va a tener un cuerpo obeso, pero la grasa más peligrosa del organismo es la que llamamos los chichos. Ahí se acumula la grasa que el organismo no necesitó, que el hígado no la acumuló, y entonces se va a acumular en los tejidos, y es la grasa más importante como factor de riesgo cardiovascular y accidentes cerebrovasculares. Entonces, cuando la insulina entra al organismo, le da la llave a la sangre para que las calorías y la distribución sea total y frecuente. En condiciones normales, esto ocurre cuando ingerimos alimentos, desayuno, comida y cena. Por eso el desayuno es tan importante, porque una persona que no se desayuna y tiene el tipo de trabajo que ustedes tienen, no tiene la capacidad intelectual con el reto que ustedes tienen de enfrentar a millones de personas. ¿Por qué? Porque una persona que no se desayuna pierde la enorme cantidad de calorías y el cerebro no está bien nutrido. Entonces, cuando la hipoglicemia ocurre, pues desgraciadamente es más peligrosa porque puede producir una muerte súbita y no avisa. Hablando de enfermedades, si se altera el metabolismo del azúcar, usted habló de la hipoglicemia y habló también de otras condiciones, pero es cierto que puede atacar la longevidad del ser humano y causar algún tipo de cáncer cuando el metabolismo del azúcar es alterado. Un ejemplo, irritabilidad, enfermedades cardiovasculares, ¿causaría eso? Te voy a dar un ejemplo de vida, de mi trayectoria profesional. Todo paciente que llega a mí, que se le detecta una diabetes tipo 2 y que fue obeso y está en plan para rebajar, yo le mando a hacer una tomografía para visualizar el páncreas. Hay una gran incidencia de personas con diabetes tipo 2 que desarrollan cáncer de páncreas. Uno de los cánceres más metastásicos y más mortal y de más corta sobrevida. El cáncer de páncreas, ejemplo, Freddy Verasgoy, que en paz descanse, era muy gordo, muy obeso, toda su vida desde que yo lo conocí joven, era una persona sobrepeso. Ese tipo de paciente debe ser evaluado por un gastroenterólogo y un endocrinólogo y sobre todo un nutricionista. Pero definitivamente sí es un factor de riesgo para cáncer. Doctor. Ok, doctor, tiene que ver muchas veces con la alimentación, con los niveles de azúcar que suba, que baja, porque el día pasado, en mi caso, yo estaba pesadito tenía unas cuantas libritas y estaba descontrolada. Un día me subía, un día me bajaba. Estaba descontrolado, Érico, con el azúcar. Es verdad, un día me bajaba, un día me subía y tuvieron que hacerme varios estudios. Entonces, tiene que ver esto con el tipo de alimentación que uno, porque ha cambiado luego que cambié. Totalmente. Los carbohidratos, que son los azúcares, se dividen en carbohidratos de acción rápida, o sea que son absorbidos inmediatamente por el organismo, y carbohidratos de absorción lenta, como son las frutas, las verduras, que permanecen más en el organismo, nos nutren, pero no ganan sobrepeso. ¿Qué pasa cuando tú comes más carbohidratos de lo normal? Ejemplo, un plato de espaguetis con queso parmesano y pan, todo es carbohidrato. De esa dieta que es enormemente... Qué rico ese plato. Harina con harina, esa harina con harina. Pero es enormemente popular. Incluso nuestros trabajadores, ustedes saben que se tiran un desayuno por la mañana, los que ponen un plato de espagueti en las esquinas, que es carbohidratos puros, grasa saturada porque le ponen mantequilla y le ponen manteca. Entonces, ¿qué sucede cuando tú ingieres esa cantidad de carbohidratos que es casi igual que el arroz y habichuela en la República Dominicana? Cuando esos carbohidratos entran al organismo, el organismo va a aprovechar los nutrientes que tiene ese plato de espaguetis de carbohidratos de acción rápida, pero ¿qué pasa? Que el resto de que el organismo no necesita más carbohidratos, ¿qué pasa con ese carbohidrato extra? Se va al hígado, se convierte en glucógeno o se va a las grasas. Y entonces viene la obesidad cuando ingerimos una mayor cantidad de carbohidratos de lo que amerita nuestro organismo. Tenemos una llamada, doctor. Hola. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenida. ¿Con quién tenemos el honor? Con Carmen Santos. Carmen, ahí está el doctor Gotró para ti. Adelante con tu pregunta. Sí. Yo quiero hacerle una pregunta y es la siguiente. Mi hija tiene 31 años y tiene diabetes tipo 1. Aquí le descubrieron eso en los Estados Unidos, de tipo 1. Yo quiero saber la diferencia de la tipo 1 y la tipo 2, que cuál es más peligrosa de las dos. Yo te felicito porque te le adelantaste a estos ilustres
y capacitados presentadores, porque esa era una pregunta que me iban a hacer. Sí. Pero da la oportunidad de contestarte porque se trata de tu hijo. Fíjate bien, es correcto. Explicado cuáles son los mecanismos de los azúcares que cuando son excesivos va a producir obesidad, una pandemia a nivel mundial, la obesidad mórbida, ojo, y la diabetes, hay más de 400 millones de personas y creciendo por los malos hábitos del sedentarismo y la falta de una nutrición adecuada. Las diabetes son 3 tipos fundamentales. La diabetes tipo 1, llamada diabetes juvenil, que es la que tiene tu hijo, ese muchacho tuyo va a tener permanentemente de por vida ser insulino dependiente, porque en la diabetes tipo 1 el páncreas no produce insulina por factor genético. Si bien es cierto que en la diabetes tipo 2, que es adquirida, juega un papel genético. De cada diabético tipo 2 que yo veo en la consulta, muy raramente no hay un factor genético de un papá, un abuelo, un primo, un tío que fuera diabético. O sea, hay una genética. Ahí va, sí. Ahora, contestándole a la señora, en la diabetes tipo 1 es la diabetes que va a producir una resistencia total porque no hay insulina. Ese paciente, niño tuyo, no necesita una dieta estricta. Puede comer de todo, pero con un nutricionista. Y la insulina hay que administrársela acorde a las calorías que come. O sea, el insulino dependiente va a tener permanentemente y de por vida el uso de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 es la diabetes mundial. Es la diabetes que adquirimos generalmente en el envejecer del ser humano y con el paso del tiempo. Responsables de la diabetes tipo 2, la pregunta que hizo Harris, con la acumulación excesiva de carbohidratos que no necesitamos, se acumulan en los tejidos y el primer prediabético es un obeso, una persona que comienza a tener sobrepeso en una forma alarmante. Luego que es un obeso, va a desarrollar la diabetes tipo 2. ¿Y qué pasa entonces con lo que explicamos con la insulina, que es la llave para nutrirnos? Que la insulina no va a reconocer ese carbohidrato que está en el organismo, circula en la sangre, no puede quemar ese azúcar que nosotros hemos ingerido de más y entonces pierde la capacidad de distribuir las calorías en los órganos que de verdad no necesita, excepción el cerebro que va directamente por hígado, pulmón, etc. Y entonces tenemos la particularidad que el diabético tipo 2 va a tener una resistencia a la insulina porque la insulina la diabetes no le permite a la insulina distribuirse en los organismos. Y la diabetes tipo 3, finalmente, es una diabetes pasajera, que es la diabetes muy peligrosa y ocurre solamente en el embarazo a las mujeres, sobre todo a partir del sexto, séptimo mes. Se llama diabetes gestacional porque va a durar el tiempo que dura el embarazo. Pero ojo, la diabetes gestacional tiene el peligro de que puede desarrollar en la mamá, con peligro para su vida y la del bebé, eclampsia o preeclampsia, porque hace crisis hipertensivas muy frecuentemente. Tenemos otra llamada, doctor. El público está ahí a través de la vía telefónica, siempre conectado con nosotros. Buenas tardes, saludos. Buenas tardes, Linda. Quiero hacer una pregunta al doctor Gautreaux, si es tan amable. Claro que sí, con gusto. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama? Mira, mi nombre es José Mateo. Yo fui una persona del kilómetro 14 de la autopista Duarte. Yo fui la persona que su casa se estaba quemando y yo absorbí ese aire caliente en mi garganta y estuve 15 días en la clínica del doctor Cruz Minian. Gracias a Dios que me acogió. Gracias a Dios que el doctor Minian me ayudó. Porque si no me hubiera muerto 15 días sin comer y sin beber. Y ahora todavía yo sigo con cierto problema. Y doctor, me recomendaron una cosa que le dicen esófago varitado, donde usan un asunto llamado bario, que eso es que para poder ver bien lo que tú tienes en la garganta, pero es una especie como de metal líquido, que también se te puede ir a la sangre y causarte problemas en los nervios. Fíjate bien, el esófago varitado ha pasado a un segundo plano diagnóstico solamente en caso de disfagia, la persona que no puede tragar por cáncer del esófago, por acalasia, la persona que se añuga, como decimos popularmente, y que tiene que tomar agua para que la comida baje. Entonces tú tuviste una intoxicación por monóxido de carbono, que es lo que produce el humo. Esa intoxicación pudo haber sido mortal y entonces ahora tiene efectos secuelas. Más que un enema varitado, lo que tú necesitas es una esófago gastroduodenoscopía que pueda visualizar tus vías digestivas directamente por el gastroenterólogo.
Doctor, en el caso, volviendo ya al tema de hoy, en el caso de esas personas que han logrado, o sea, que han desarrollado la diabetes y han logrado controlar los niveles de azúcar en la sangre, ¿qué estilo de vida entonces tienen que llevar? Llega un momento que pueden despreocuparse, de por vida tienen que cuidarse. ¿Cómo sería ya el estilo de vida de estas personas? Fíjate, voy a dar una primicia para el público, no para nosotros los médicos. La diabetes, en sentido general, salvo la gestacional que termina con el embarazo, muy raros casos la paciente sigue diabética, tiene la particularidad de que ninguna de las dos se preveía cura. Es decir, aunque la diabetes tipo 1 es de por vida, la diabetes tipo 2 se decía, tú eres diabético, tú vas a dejar de ser diabético. Yo puedo dar mi testimonio de fe, yo fui diabético, al perder peso, pues mis niveles de azúcar, y hay una prueba contundente para detectar el azúcar, que Érico se la conoce, pues se la tiene que hacer cada 3 meses, que se llama la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es la que nos va a dar a entender qué nivel de azúcar, no una glicemia que tú te la tomes y si te comiste un bizcocho te salen 200. No, es la hemoglobina que circula en el cuerpo y le da una idea al médico qué cantidad de hiperglicemia ha tenido ese paciente durante 90 días. La hemoglobina glicosilada es fundamental para llevar el diabetes. Y la noticia buena que tengo, que se ha comprobado ya, salió un artículo en la revista más famosa del mundo que se llama The New England Journal of Medicine inglesa, de que el paciente obeso que desarrolla la diabetes por obesidad mórbida y logra el milagro, de ahí la importancia de la cirugía bariátrica, de que al descender el peso se puede considerar curado si mantiene su peso. Desde que yo tomé un peso normal, lo doy de testimonio público, dejé de ser diabético. Al bajar de peso y mantener el peso y mantener una vida saludable, pues he logrado descender, y la buena noticia es que las consecuencias que tiene la diabetes tipo 2 pues comienzan a desaparecer en la medida que tú llevas una vida saludable. Hay un síndrome que no quiero dejar de mencionar porque es vital para este tipo de información para el público, que se llama síndrome metabólico. La gente no lo conoce, pero ignora, y yo quiero explicárselo en palabras breves. El síndrome metabólico es en el paciente que tiene los chichos que preguntó Moisés, que tiene 30 o 40 libras de más, que comienza a tener trastorno en el metabolismo de los lípidos, llámese colesterol bueno, colesterol malo, tiene trastornos de formación de todo lo que significa el mecanismo de las grasas para elevar el colesterol y triglicéridos que están en los carbohidratos, e intolerancia a la insulina. Sobre todo, eso va a desencadenar que ese exceso de azúcar produzca un hígado graso, que es un hígado graso sumamente peligroso, sobre todo el hígado graso diabético, que es consecuencia de que va degenerando en cirrosis hepática. Doctor, ¿cuándo estos problemas de azúcar o diabetes en sí pueden cogerse a tiempo? ¿Cuándo uno puede, con esos síntomas que te van dando la alarma, echar para atrás y hacer un cambio de vida, hacer ejercicios, comer? Porque a veces uno está medio confundido y realmente la información sale por un lado y te dice algo, pero la vida normal de una persona es diferente, porque uno come a destiempo, uno va a un cóctel y come lo que no puede comer. ¿Cuándo usted considera, como experto en la materia, que estamos a tiempo de agarrar el problema y poderlo revertir? Remitiendo y teniendo muy en cuenta los factores de riesgo que pueden llevarte a una prediabetes y una diabetes. La más importante de todos es el exceso de carbohidratos que no necesita el organismo y que se van a ir acumulando en el hígado y que van a sintetizar que la insulina trabaje para neutralizar ese azúcar que tiene que distribuirse. Que es acumulativo, perdón, ¿verdad? Sí. ¿Perdón? Ese problema es acumulativo, o sea, Seguro que sí, el síndrome metabólico por los años que uno lleva una mala alimentación. En lo que acabo de mencionar como síndrome metabólico es reversible, incluso el daño que produce en el hígado es reversible. Sí. La noticia que doy es que la diabetes en una persona disciplinada puede revertir totalmente y no volver a ser diabético y mantener niveles de, ni hacerte glicemia, hemoglobina glicosilada cada 3 meses y ya tú estás curado de diabetes. Yo no paso de 4.5 y es normal hasta 6. De 6 en adelante es alarmante. Entonces, los factores de riesgo más importantes que puede producir una hiperglicemia o una diabetes ya como enfermedad es signos que deben de llamarte la atención para prevenirla. La pandemia mundial, que es la obesidad. En segundo lugar,
el cerebro tiene una hormona que se llama hipotálamo, que nosotros le llamamos la hormona del gusto. Es la hormona o la hormona del placer. Esa hormona es para tú enamorarte, cuando te gusta una persona, para tener algún tipo de sentimientos de rabia o de rencor, pero también en el sexo, por ejemplo, esa hormona del placer se dispara. Y en los carbohidratos, sobre todo en los dulces, la hormona te indica, lamentablemente, contestándole a Alex, que cuando, por ejemplo, tú coges un chocolate, nosotros que tenemos aquí 4 modelos, se han pasado mucha hambre para llegar a donde están ustedes, vamos a estar claros. Cuando nosotros ingerimos más cantidad de carbohidratos, y por ejemplo tú, Carolyn, coges un chocolate, tú sabes que no debes comer el chocolate para mantener tu figura. Pero cuando tú te comes el primer chocolate, la hormona del placer te dice, cómete otro. Sí, eso a cada rato me pasa. Uno se come la caja entera. Pero sí. eso no es un invento. Y no, y es chiquitico, dame otro. Pero no es un invento, es correcto. O sea, Eso la es hormona así, del claro. placer nos da, lo que decimos en español, seguidilla. Es Nos una da seguidilla. Y a Y otro más. propósito, Ay, eso es rico, y la a propósito, seguidilla doctor, la de semana chocolate. pasada, Nayoni, haciendo una pregunta sumamente interesante, desmontamos muchos mitos sobre la sal Himalaya, entre otras vertientes, pero ahora yo creo que desmontemos mitos sobre el azúcar. Se vende la Splenda, la Stevia, entre otras marcas que supuestamente son más saludables. Usted que tiene el conocimiento para arrojar luz, ¿es cierto cuál es el azúcar más saludable? ¿La que le dicen la morena, el azúcar prieta? La azúcar más saludable es la que tú no consumes, definitivamente. La que está en los alimentos. La que tú no tienes Eso es lo que va a decir el doctor. Porque la que te produce el placer de seguir es la que produce la obesidad. La del mórbida. chocolatico, no. Esa no. La del pedazo de pizza. Me voy a comer un pedazo de pizza y te la comes entera. El comedor compulsivo, el obeso mórbido, se levanta a las 3 de la mañana y no se come la nevera porque es muy grande. Ay, pero le da sí. esa saciedad. Es una enfermedad que debe ser tratada. Doctor, usted sabe que muchas veces satanizamos las frutas por el tema de que, por ejemplo, el mango, ¿no? Eso es muy dulce. La fructosa es un azúcar. Ajá, Tiene azúcar. exacto, derivada de ellos. Los alimentos que sí y que no debe comer un diabético. Bueno, las frutas generalmente se deben comer de día, sobre todo, no los diabéticos, el que quiere llevar En una general, vida... ok. Todas las frutas, doctor, Todas tienen... las frutas, Ok. en sentido general. Ahora, ¿por qué? Porque las azúcares y las verduras tienen un azúcar de fácil o de poca asimilación. Entonces vamos a tener el problema de que esa azúcar no nos va a afectar en una forma inmediata, diferente a los dulces, que es una azúcar de acción rápida y va a entrar inmediatamente a los tejidos y va a comenzar los Pero de efectos. las menos agresivas con relación a... ¿Por qué no se come fruta de No, día? yo me refiero para un diabético. Todo tipo de frutas, verduras. y Puede vegetales. comer cualquier de día. De día. Y obviamente ¿Qué moderando pasa? las porciones. No es lo mismo tú comerte un pedazo de lechosa a las 5 de la tarde o un mango a las 5 de la tarde que comértelo a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque a las 10 de la noche tu cuerpo va a estar en reposo y esa fructosa que tiene la fruta, que es necesario y es súper saludable, tiene mucha vitamina C, aminoácidos, etcétera, se va a acumular en el hígado y te va a hacer daño. Entonces, en el diabético no se recomienda ingerir frutas ni cosas que tengan una difícil digestión de noche porque vas a tener los rebotes de repunte de glicemia elevados. Doctor, aquí todavía siguen insistiendo de las variedades de azúcar, ¿cuál es la menos? Porque la gente quiere saber para cuál no comprar. Claro, hay que consumir azúcar para un cafecito, para un jugo, para lo que sea. ¿Qué recomienda usted? ¿La azúcar blanca tradicional, la azúcar morena o las azúcar que están en el mercado como azúcar de dieta? O recomienda la miel, por ejemplo. La miel es muy saludable. La miel es muy A mí me saludable. encanta. Pero, ojo, los diabéticos. Ojo, pero en el caso de las azúcares específicamente, a excepción de la miel, la azúcar. Los diabéticos tienen que tener precaución con la miel porque es un azúcar que se digiere muy rápidamente y pasa a la sangre. Sí. Entonces, eso que tú dices tiene la correlación de que los edulcorantes o sí. azúcar artificial generalmente hay algunos incluso que se ha comprobado que son cancerígenos en pruebas de ratones. Entonces, los edulcorantes tienen el problema de que no es lo más recomendable, pero es un sustituto del paladar, no de nutrición. No tiene nada que ver con eso. El azúcar moreno
para fines de gusto, generalmente da mejor paladar, pero aporta la misma Yo cantidad de calorías. Trato, en por el- ejemplo, que tratemos de modificar esa, porque ya es una tradición, doctor, usted sabe. Claro. Pero tratamos de tomar hábitos más saludables, por ejemplo, en vez de agregar ese edulcorante, un trocito de fruta. Las bebidas de dieta todas son dañinas, todas. Gracias. La que tú dices, bebidas de dieta, Todo lo que dice Las light. bebidas de dieta, todas. todas son altamente dañinas. Sobre todo a los niños no se les recomienda. Yo sé que ya tenemos el tiempo ya en contra y yo quiero concluir, Sí. porque la semana pasada con la sal se nos quedó algo, y quiero concluir para nuestros amables televidentes. El azúcar es necesaria para la vida, pero los excesos del azúcar producen problemas muy serios para la salud que van desde hipertensión arterial, obesidad mórbida, intolerancia a la glucosa, y una vida saludable es fundamental para disfrutar de todas las cosas que tiene la vida y no es que tú no te puedes comer un dulce un día, sino llevar una vida pero ejercitándote y teniendo una buena calidad de vida en cuanto a tu alimentación. Fundamental. Gracias, doctor. Gracias, La próxima semana le esperamos, como siempre. Ya la producción nos da a conocer el tema a tratar con usted el próximo martes. Será riesgos de una hartura. Ay, Dios mío. En buen dominicano, bien aplatanado que está el tema. Ojo a esto, entonces, a lo que tenemos por costumbre de vez en cuando, dar una La harturita. base de una hartura es ¿cómo se llama? La indigestión. Entonces yo tengo que asimilar ese término para podérselo traducir. Por favor. Gracias, doctor. Hasta la próxima semana. Dios mediante. Una recomendación importante para toda nuestra gente, Alex. Así es, si usted quiere una cita privada con el doctor Rafael Gotro, gastroenterólogo, usted puede acudir al Grupo Médico Dr. Yunen, edificio profesional, Avenida Abraham Lincoln, número 849, Suite 302, y puede llamar en este momento para una cita al 809-412-5005, doctor Rafael Gotro.